Muy buen día. A continuación seguimos practicando respecto a nuestro curso de química orgánica y en esta ocasión estaremos platicando sobre el etano. Primero diremos que el etano tiene una representación gráfica definida a través de 3 hidrógenos colaterales a un carbono. ¿Qué quiere decir? Tengo 3 elementos hidrogenados para un carbono en 2 extremos. Por consiguiente, cuento con 2 carbonos y 6 hidrógenos. La estructura molecular se representa a través de C sub N H sub 2N más 2. El nombre de etano se deriva de la nomenclatura de la IUPAC, de la química orgánica, en et, que se refiere a la presencia de 2 átomos de carbono, y arn se refiere a la presencia de un enlace sencillo entre ellos. Tal como vimos en la clase pasada, el representante C de carbono se refiere al it, que es 2 carbonos. La cadena estructural del etano se muestra a continuación. Vemos una cadena alifática lineal que consta de 2 carbonos, 1 y 2, rodeado de 6 hidrógenos, colateralmente 3 hidrógenos para cada carbono, formando una estructura piramidal definida a través de enlaces covalentes directos, hidrógeno, hidrógeno, carbono. La excitación del etano se representa al átomo de carbono con el orbital 2s y los orbitales 3 en 2p hibridados para dar 4 orbitales híbridos sp3, tal como vemos en esta estructura o enlace electrónico. La historia del etano podemos hablar referente a él con lo siguiente. El etano fue el primer elemento sintético creado por el hombre. Esto fue en el año 1834 y lo trabajó Michael Faraday. La aplicación de la electrólisis de una solución de acetato de potasio fue lo que originó el etano. El investigador Michael Faraday se confundió cuando estaba trabajando esta mezcla y dijo que era un producto hidrocarburado para esta reacción. No investigó más a fondo porque él concluyó diciendo que solo era un hidrocarburo. No fue hasta el año 1847 en el que Hermann Kolb y Edward Frankl determinaron que la solución de acetato correspondía a un etano. Ellos, sin embargo, confundieron también el producto con otras reacciones, que fueron reacciones de base electrónica. Pero en 1864, Carl Schörner demostró que el producto de todas estas reacciones era hecho de etano. Los compuestos orgánicos producidos por el enlace entre el carbono y el hidrógeno, cuya fórmula química es C2H6 correspondiente al etano, es el alcano más sencillo que puede existir en diferentes conformaciones, donde cada uno de los átomos de hidrógeno está unido al de carbono por medio de un enlace covalente. Pertenece a los hidrocarburos aromáticos, que es el segundo miembro de la serie de los alcanos, o serie parafínica, es decir, que tienen poca afinidad. Dentro de sus propiedades físicas se puede decir que es un gas incoloro a temperatura ambiente, más ligero que el aire y es sumamente inflamable. En su fase sólida su punto de fusión se encuentra en los 183.3 grados centígrados y menos 88 grados centígrados. Su calor latente de fusión es de 1013 bares. Y así podemos ver otros datos de interés, por ejemplo, que tiene una presión de vapor a 21 grados centígrados y 70 grados Fahrenheit. Dentro de sus propiedades químicas podemos mencionar que la estructura es única, ya que existe una sola manera de unir los átomos de carbono en estas moléculas, pero presenta conformaciones. ¿Cuáles son? Su peso molecular, que oscila entre 30.069 grados mol, y no se ve afectado por ácidos o bases fuertes ni por oxidantes como el permanganato. Su producción. Después del metano, el etano es el segundo componente más grande del gas natural que existe en el mundo.
El gas natural, a partir de diferentes campos de gas, varía en el contenido de etano de menos del 1% a más del 6% en volumen. Antes de la década de 1960, el etano y sus moléculas más grandes no fueron típicamente separados del componente de metano. Era un gas natural, sino simplemente quemados junto con el metano como combustible. Hoy en día, sin embargo, etano es una importante materia prima petroquímica y que se separa de los otros componentes del gas natural en la mayoría de los campos de gas bien desarrollados. Su producción, por lo general, se obtiene mediante una hidrogenación del carbono o dióxido de carbono, mediante la reacción del carburo de aluminio con el agua. Es posible encontrarlo de forma natural en las minas de carbón en estado gaseoso y en los productos secundarios del proceso refinado del petróleo. A continuación presentamos una ilustración del proceso refinado de obtención del etano en una planta de Estados Unidos. En el laboratorio, el etano se puede preparar convenientemente por electrólisis de Kolb. En esta técnica se electroliza una solución acuosa de una sal de acetato. En el ánodo, el acetato se oxida para producir dióxido de carbono y radicales de metilo. Y los radicales de metilo altamente reactivos se combinan para producir etano. Tal es la combinación CH3COO o CH3CO2. Otro método es la acción de anhídrido acetílico por peróxido. Es conceptualmente similar. Esta es la base que utilizó Faraday para emplear el término de etano. La química del etano también implica reacciones de radicales libres, principalmente. El etano puede reaccionar con los halógenos, especialmente cloro y bromo, por halogenación de radicales libres y que esa reacción se propaga a través de un radical etilo, tal como vemos en C2H5 un HCl, que es un ácido clorhídrico. Los usos de este elemento del etano se emplean en la fabricación de compuestos intermedios de la síntesis orgánica. Por ejemplo, el etano produce el cloruro de etileno por cloración, también como mezcla de la gasolina con el objeto de un aumento del octanaje en la gasolina, es decir, aumentar la potencia del combustible. El etano es un excelente combustible automotriz y en forma de anhídrido tiene un poder calorífico inferior al 21.2 y superior al 23.4 megajoules por litro, contra 30.1 y 34.9 megajoules por litro de gasolina común. Si vemos, el rendimiento efectivo es mayor, aumentando el potencial de reacción del octanaje del combustible. Esta industria automovilística la han empleado compañías internacionales como General Motors, Ford, Volkswagen y Fiat, y estos se utilizan para sistemas carburados. El etano se puede utilizar como un refrigerante en sistemas de refrigeración criogénicos. En una escala mucho más pequeña, en la investigación científica, etano líquido se utiliza para vitrificar muestras ricas en agua para microscopía electrónica, una fina película de agua y para elementos de rápida congelación. Salud y seguridad. A temperatura ambiente, el etano es un gas inflamable que cuando se mezcla con el aire se forma una mezcla explosiva. Algunas precauciones adicionales son necesarias cuando el etano se almacena como un líquido criogénico, es decir, envasado a alta presión. No se sabe o sospecha que este sea un elemento carcinógeno, es decir, no produce cáncer, pero sí el inconveniente es que es altamente volátil y muy explosivo. Agradecemos su atención y seguiremos trabajando en química orgánica en cursos más anteriores.